Vean que yo miro para allá, es que estoy mirando la cámara. Sí. Porque tenemos un pequeño problema aquí, que es que todos estamos sentados para la parte izquierda y las cámaras están a la derecha. Sí, estamos entonces esta noche en la clase número 6. 6. Le ponemos conferencia porque realmente el tema uno siempre aprende, pero en la conferencia nos vamos por varios temas, un tema en particular, según depende de cómo sea, y realmente estamos escuchando lo que el Espíritu dice. La verdad se tiene que abrir en nuestros corazones, ustedes y mía. Y entonces, claro, no puedo dejar que ustedes hablen, porque si no, entonces sería 2 horas la clase, no 1 hora. Pero bueno, estamos aquí en la clase número 6, la conferencia 6, y no sé si ustedes se recuerdan que les dejé una pequeña tarea para esta semana. Entonces, como yo conozco, porque he sido también alumno y hemos estado lo mismo con muchos tipos de materias y cosas, pues entonces yo diría que un 30% se acuerdan, tal vez menos. Pero bueno, vamos entonces a usar la escritura. Esta escritura que tenemos aquí, de la cual usted le dijo esta clase pasada, de un libro en particular que se llama Cantar de los Cantares. Y la Biblia, pues, imagínate, tiene tanto tiempo escrita, porque fue escrita por todas aquellas personas que Dios usó para que nos llegara a nuestros días. Por supuesto que hay más escritos hebreos que no están aquí. Hay otros escritos en la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, sabemos que tiene una serie de libros que le llaman apócrifos, quiere decir que ellos entendieron que debían ponerlos ahí, y eso confirma también que hay muchos más libros en hebreo, pero simplemente lo que usaban para el servicio a Dios en las fiestas. Entonces eso fue lo que las sociedades bíblicas después de Lutero comenzaron entonces por el criterio de ellos para ponerlos. Quiere decir que nos vamos a encontrar también con 2 libros escritos que nos mientan. No lo tengo aquí porque no precisamente es nada más para que tenga usted una idea. Esos 2 libros no aparecen aquí en la Biblia. Entonces nos ha llegado lo que nos ha llegado, 39 libros del Antiguo Testamento y después los del Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Ahora, es un libro con podemos estar meses hablando de cómo es la Biblia y quién es la Biblia, pero si nosotros nos llevamos a una idea o nos llevamos un concepto claro de qué es la escritura es la palabra que Dios habló a los profetas y a las personas que le dijo que escribieran, ¿ve? Y entonces esa palabra fue llevada a letra. Por tanto, necesitamos, para poder entender, para poder entonces descubrir lo que es esa palabra, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a través de la verdad. O sea, sabemos que esta es la verdad es la Biblia. Pero letra, tapa, es letra muerta. Es letra que no tiene ningún poder si no es a través del Espíritu de Dios. Por supuesto que nosotros tenemos una capacidad en nuestro espíritu, cuando nosotros leemos algo, de hacernos una serie de ideas, o sea, hacer imágenes. Usted no lee una cosa sin imágenes. Las hermanas que están aquí saben lo que es una novela, ¿no? Y en la novela, ¿qué pasa? Que la persona la que escribe, tiene la virtud de escribir cosas que van haciendo que la persona vaya viendo imágenes. Y a la vez que ve esas imágenes, pues entonces siente también. Y entonces le decimos a las hermanas que están aquí, decimos, oye, está más buena la novela. Y pasa lo mismo cuando ven en la televisión. Lo que pasa es que la televisión se ahorra escribir. Pero hubo un hombre que escribió el libreto que le llamamos, y entonces se lo dio a los artistas sí le hicieron, tomaron el papel, entonces tomaron
personalidad o persona que está escrita ahí, y entonces hicieron en el rol, y ahí jugaron ahí un poco para ganar un poco de dinero con las hermanas. Porque, o los hermanos también ven las novelas. ¿Qué creen ustedes? Pero la Biblia es para todos, varones y hermanas y hermanos. Y está escrita, pero la única cosa es que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para que entonces nos dé una imagen correcta de lo que está escrito. Ahora, una cosa es imaginación y otra cosa es revelación. Una cosa es la escritura de tapa, es una profecía, pero la profecía necesita del Espíritu de Dios para nosotros poderla entonces ver. De lo contrario, vamos a ver como quiera, pero vamos a ver a nuestra idea. Como aquel hombre que yo escuchaba que estaba hablando por radio, por televisor, estaba dando su mensaje, y decía que la gente en Egipto, los egipcios abrían las llaves y salía sangre, las llaves del grifo. Entonces yo decía, bueno, pues este hombre no sabe que en ese tiempo en Egipto no había grifo. Y no digo yo que había agua, no sé cómo correría el agua, si fuera por canales o lo que fuera, pero no había grifo. Entonces eso es muy dado a nosotros, que lo que conocemos, entonces lo mezclamos con aquello que fue. Y esto tenemos nosotros en este día que corregir esto de esta forma, dándole al Espíritu de Dios el lugar de que Él sea el Maestro. Por eso dice la Escritura, todos seremos enseñados por Dios. Entonces, si nosotros somos enseñados por Dios, necesitamos por lo menos tener una conciencia de que Dios está dentro de nosotros. Porque yo no veo el Espíritu por ningún lado. Yo no le veo el Espíritu. El Espíritu vino sobre una persona, o fueron bautizados por el Espíritu Santo y vimos lenguas de fuego encima de la... Pero seguramente nosotros no conozco ninguna persona que me ha dicho personalmente que ha visto lenguas de fuego sobre una congregación o algo por el estilo. Aunque puede darse el caso. El caso es que ser guiado por el Espíritu de Dios, eso es lo que Jesús enseñó. Ustedes no van a entender todo ahora. Ya vendrá el día que entonces serán enseñados por Dios. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, cuando ellos fueron a Pentecostés y fueron allí y esperaron el cumplimiento de Pentecostés en ellos y simplemente pues participaron de Pentecostés. Ahora, nosotros tenemos muchas iglesias, nuestro cristianismo es de ¿cómo podemos decir? Hay una cantidad de iglesias tremendas cristianas que por supuesto creen en Jesucristo y tienen entonces una serie de doctrinas. Esto es enseñanza que si usted las acepta, o si entonces tú eres enseñado en eso, no hay otra cosa diferente a eso. Quiere decir que no consideran entonces, digamos, si es una iglesia de X nombre o X doctrina, entonces hay otra que es diferente, pues no consideran que la otra es iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la unión de la iglesia entonces está dada, y eso ha venido desde Lutero para acá, pues desde antes. Y entonces vino porque la iglesia puede juntar a la gente, o sea, se sienten juntos creyendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros todos creemos, San Pablo dice, todos hablemos una misma cosa, no dice que hagamos una misma cosa. Entonces, para hablar una misma cosa, tenemos que tener una misma fuente. Porque a lo mejor tú estás revelando un aspecto de, como por ejemplo el libro de Cantar y Cantar, que acabamos de escuchar muchas de las cosas ahí de ese libro. Entonces no es lo mismo Proverbios. Y la semana pasada, pues yo les di a leer a Proverbios 18, verso 20, capítulo 18, verso 20, 18 y 20. Ok, pero esos dos versículos se usan mucho en el movimiento carismático, nosotros lo usamos mucho. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, que ama la lengua, comerá de su fruto. Entonces, eso es una verdad. Pero nunca se nos ocurrió leer lo que decía antes.
Y lo que decía antes, por supuesto, está dado para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros en particular, somos cada uno de nosotros. Estamos juntos aquí no por una misma doctrina, sino por una misma experiencia. ¿Cuál es? La experiencia de conocer dónde vive, dónde se siente, cuál es el asiento de Dios en nuestros corazones. ¿Quién es Él en nuestra vida? Es una persona. Y esa persona que nosotros recibimos y de acuerdo a lo que el Espíritu nos ministró, lo recibimos un día porque alguien nos lo presentó, o lo conocimos de pequeño o de algún momento, pero todos los que estamos aquí y todos los cristianos pues deben tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Y deben haber tenido un día la decisión en sus corazones de seguir al Señor. Y si lo conocimos de más pequeño, pues llegó también un día de que decidimos servirle. Entonces no sabemos ese es el misterio del llamado de Dios. Y nuestra vida pues simplemente está aquí en la tierra para ser instrumentos de Él. Jesús enseñó que uno es el que siembra y otro es el que recoge. Uno es el que siembra y el otro es el que está recogiendo la cosecha. Y las generaciones anteriores, pues nosotros tenemos la misma historia aquí en la iglesia. Muchos de ustedes conocen a cuantos hermanos que ya no están. Algunos viven todavía, pero no han venido por acá. Otros ya no viven. Hemos tenido personas muy, muy hermosas, muy lindas, que fueron de mucha bendición, porque ellos nos enseñaron las realidades de Cristo en su vida. No nos enseñaron doctrina, nos enseñaron lo que es la realidad de Cristo en nuestra vida. Y claro, en ese aspecto también, de algunos aspectos que nosotros desconocíamos, pues ellos los revelaron, o sea, que fueron instrumentos para funcionar. Por eso tenemos el cuidado también de que ninguna persona que no conozcamos venga y se ponga o venga aquí a hablar y entonces comience a hablar de doctrina, cuando nosotros lo que necesitamos es conocer lo que el Espíritu quiere para nosotros en este día, para todo su pueblo, y también participar de ese Espíritu, de ese amor, de esa realidad que es la misma en nuestros corazones. Y también entender que nosotros estamos como parte de la iglesia, somos la iglesia, para entonces no quedarnos como estamos. El día que recibimos a Jesús éramos niños. Y lo recibimos como fue nuestra primera etapa. Pero hay dos etapas más, de las cuales usted habló en esta noche, en la clase, de los sapios. Pero viene entonces, viene el Pentecostés, y viene entonces después el lugar santísimo. Y cada uno de esos lugares se desarrollaban dentro del Antiguo Testamento, se desarrollaban como las fiestas de Jehová, las fiestas del Señor, donde se supone que el Señor era el que estaba celebrando con ellos en esa unión. Después del libro de Isaías, está bien escrito por el profeta Isaías, donde dice que el Señor estaba muy molesto con Israel, porque le habían dejado. Y entonces el capítulo 1 es un capítulo muy fuerte. Me recuerdo que había unos hermanos de Guatemala que tenían una canción, y la cantaba creo que el hermano de Armin, ¿verdad? Con su hermano. Me recuerdo que cantaban esa canción. Y no la puedo cantar porque no tengo acompañamiento, y canto bajo, ¿no? Pero es bien interesante porque él dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces dice una serie de adjetivos para el pueblo, y entonces él dice en ese capítulo, donde Isaías escribió, dice que me dan asco vuestra fiesta. Entonces, cuando nosotros tenemos una reunión, y es nuestra reunión, nosotros entonces estamos en un grave problema. Así que cuando nosotros nos reunimos con el Espíritu de Dios en su presencia, y leemos muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, leemos los escritos de Pablo en Efesios, donde dice, estamos sentados con Cristo en lugar celestial. Y entonces eso cuesta trabajo para la mente natural. Decir, bueno, yo estoy aquí sentado. Yo vi a la hermana Margarita, yo vi a la hermano Andrés, que se mencionó varias veces de noche. Pero estamos con Cristo, la verdad, aquí. Entonces, ¿ven? Quiere decir que él estaba hablando de cosas que visiblemente con nuestros ojos naturales no se ven.
Y eso lo estaba hablando a la iglesia. Y eso nos llegó a nosotros. Y eso pasó por el tiempo de restauración de todos los que vinieron a restaurar la iglesia. Pues, cuando la iglesia, pues, Lutero, pues, lo que quería que leyeran la escritura, y entonces se puso no en contra de su iglesia. A Lutero siempre su iglesia fue la iglesia universal. Entonces simplemente él fue usado por el Señor y también, pues, a pesar de todos sus defectos y que quiero decirte que él estaba contra los judíos, ¿sí? Y la iglesia por muchos años enseñó cosas contra los judíos. Cuando tenemos nuestro Señor Jesucristo de judío, los discípulos todos eran judíos, y nosotros pues tenemos muchos de nuestros antepasados eran judíos, por tanto nosotros tenemos una herencia judía, y todas esas cosas se están descubriendo a través del tiempo que estamos viviendo, a través del Espíritu de Dios, a través de las circunstancias. Las fiestas continuaron hasta el tiempo de Jesús, y entonces Jesús fue el que estableció la presencia del Señor, o sea, la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de aquel pueblo. La gente pues se pasa en el tiempo tratando de que los judíos descubran, los judíos que son judíos no son cristianos, los judíos cristianos son los judíos mesiánicos. Entonces, cristianos nosotros decimos por Cristo, porque es el nombre que le pusieron en Roma, pero sabemos que es el Mesías. El Mesías es nuestro Señor, y muchos judíos en este día han recibido, o sea, han sido despertados por Dios para que también sean como la iglesia del primer siglo, donde judíos y gentiles usaban la misma habitación, el mismo lugar de reunión, y tenían el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Mesías, ¿ve? Y simplemente a través de una experiencia. La experiencia era reconocerle a Él como Salvador, como Mesías, y también recibirle para que entonces nuestra vida fuera transformada y cambiada, y entramos entonces en los misterios de Dios a través de una experiencia, y esa experiencia está en nuestras vidas, y esa experiencia tiene que desarrollarse hasta llegar nosotros exactamente ¿a qué? A la imagen y semejanza de un Hijo de Dios, a la estatura y la plenitud de nuestro hermano mayor Jesucristo. Es una palabra muy fuerte. Y como es una palabra muy fuerte y muy grande, entonces en los tiempos pasados, pues simplemente, no sé cómo usted lo recibía, pero yo pertenecimos siempre a alguna iglesia, y perteneciendo a alguna iglesia, pues hasta dónde nos pudieron explicar. No nos pudieron explicar todo. O sea que había algo ahí que nosotros leíamos y no veíamos nada. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo. Y además, ¿qué es lo que Dios iba a revelar de esa escritura en ese momento que estábamos viviendo? O sea, el día de ayer, el día de hace 20 años. No sé usted cuál es la experiencia que ha tenido con el Señor Jesucristo, pero nosotros a veces nadie nos explicaba esas cosas en medio de las iglesias protestantes que nosotros asistíamos, o en medio de la iglesia católica. Simplemente nos daban lo que hasta donde ellos pudieran entender y donde pudimos nosotros también participar. Pero hemos llegado hasta aquí en el tiempo donde todo tiene que revelarse y donde todos tenemos que saber. Y esto no puede ser a través de doctrina, sino a través de experiencia. Y a través de la experiencia que tenemos motivadas por el mismo principio de esas experiencias, fue recibir a Jesús y ser nosotros transformados en otra persona, una nueva persona que simplemente está como un niño aprendiendo, tal vez gateando, tal vez caminando, pero realmente debemos en este día, aunque tengamos 40, 100 años, debemos crecer rápidamente. Jesucristo dijo algo muy importante, dijo en el capítulo 4, que dijimos en la semana pasada o la anterior, y dijo al 4 de Juan, que dijo que el que siembra y el que ciega se va a encontrar. Porque nos dice, ustedes recibieron, le dijo a los discípulos, ustedes recibieron lo que otros sembraron y ustedes van a sembrar
Dice, pero vendrán tiempos donde el que siembra y el que recoge se encontrarán. Quiere decir que el tiempo se acortará. ¿Tú te imaginas eso? Que tú estás sembrando unos maicitos ahí y todavía de aquí diste un paso adelante y la matita empezó a crecer rápido. Y ya viene un tipo ahí que ya está cogiendo las mazorcas. Entonces, los elotes. ¿Ves? Entonces, eso es lo dijo Jesús. Y yo lo creo. Yo lo creo porque cuando me analizo y digo, wow, la verdad que, no sé, estoy un poquito más que en pañales, pero ahí ando en una etapa de niño, porque no puedo, como no puede la iglesia ver lo que el mismo apóstol dijo. Le voy a parafasear lo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Vamos a ser honestos. Si hay uno de ustedes aquí que me diga que puede no entender, que puede ver eso, me lo puede explicar, yo le voy a dar un premio. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cantamos, adoramos al Señor, y a mí me viene, el Espíritu de Dios me viene y me dice, estás con Cristo sentado en lugares celestiales. Y yo digo, Señor, pero quiero verlo. Y debemos verlo. Si se te olvida todo lo que yo dije hoy, todavía no hemos leído el capítulo 18 del libro y todavía puede ser que lo dejemos para que usted lo lea de Proverbios. Pero si no, yo te voy a decir algo. Hubo un hombre que necesitaba ver precisamente eso que te estoy diciendo. Y el día que, esto yo te lo estoy diciendo hoy, si mañana tú necesitas o tienes una necesidad de ver lo que no se ve es lo que dijo San Pablo. San Pablo dijo, estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. No sé si habrá algo por aquí, me dice, no, sí, hermano Pablo, si yo estoy en una nube, mira, para allá está una nube, por acá está más oscurita, pero aquí está más blanca, y hay luz aquí. Yo no veo eso. Si Jesucristo está en tu corazón y está en el mío, nosotros tenemos conciencia, aunque nadie lo pueda ver, yo puedo participar de él. Ok, les digo para que ustedes puedan entender esto. Me daba como testimonio, estaba en mi trabajo en Cuba y estábamos ahí donde estábamos al principio hablando de máquinas Key Punch y había un arquitecto que, por si otras personas no oyó mi testimonio en otra clase, este arquitecto era una buena gente, muy buena persona y siempre lo trataba como, no me importaba si qué creía, quién era, si era del gobierno, si no era del gobierno, porque nosotros simplemente éramos ahí un team que trabajábamos con un propósito. Y él trabajaba en otro departamento, pero todo el mundo, oye, si en la ciudad de uno conoce a todo el mundo que sea de vista, entonces nos conocíamos todos. Y ese edificio trabajamos 3.000 personas. Pero cuando todos los días tú ves a uno, ves a otro, es difícil que el número de gente que tú conozcas de vista mengue, sino que al contrario, crece. Porque enseguida que ves a una persona que no habías visto, te das cuenta que ese no lo había visto. Habían feos, habían bonitos, habían grandes, cortos, flacos, de todo. Pero lo que importaba era el rostro. Si nosotros no tuviéramos rostro, no me puedes conocer ni por el vestido, ni por la estatura, ni por la altura, ni por la flacura. No se dice esa forma, pero bueno, no me puedes conocer en los rostros. ¿Cómo Google conoce a la gente? ¿Cómo te dice que les dé información? ¿Quién es este? ¿Este eres tú? Y resulta que era yo cuando era un niñito. Y yo no le pongo nada. Dice, no, ese es Pedro. Y se vuelve loca la máquina. Buscando todos los Pedros que conozco ahí. Porque la máquina dice, vio algo, vio los ojos, vio algo que
porque tú te ves ahí de niñito y sabes que eres tú, pero si alguien no, si alguien te ve, ahora la estatura que, o sea, la edad que tienes y te ve de niñito, por el rasgo de tu rostro te sacan. Porque hay cosas que el ojo y la capacidad que tenemos nosotros de recibir información, nosotros no sabemos cómo la recibimos, pero la recibimos. Y tengo un amigo que, bueno, yo lo conocía del barrio, poquitas veces hablé con él, pero cuando estaba ahí en Facebook, lo veo y dice, ay, este tiene que ser, no digo el nombre porque ese viene a cada rato por aquí. Y efectivamente le escribí, le pregunté y me dio el sí. Oye, pues no, lo dejé de ver de 16 años, 15. Pues a él tenía esa edad, tenía más. Y entonces ahora lo veo después que pasaron 50, 60 años. No puede ser el niñito igual. Pero en mi mente había ciertas cosas que capté. Y eso estaba, cuando lo vi, enseguida me recordé de esa persona joven. Y tiene que ser él, y efectivamente era él. Entonces nosotros, las capacidades que tenemos son tremendas, no sabemos, pero sí participamos de ciertas cosas. Y este tiempo, pues, este hombre me llamó y estaba hablando con él y me hizo algunas preguntas. De alguna forma, yo usaba un sellito que tenía una cruz, una escudo cubano y una cruz. Y yo no me lo quitaba. Yo entraba ahí, en mi maletita venía por la mañana, en el elevador de primera, medio electrónico. Y entonces todo el mundo me miraba, pero como yo lo usaba, tenía permiso del Señor de usarlo. Entonces nadie me decía nada, ni nadie me preguntaba nada. Y eso fue lo que le llamó la atención a él, porque yo usaba ese sellito ahí. Entonces él, el sellito de acá, el escudo. Entonces yo dije, no, pues yo, entonces empezamos a hablar de Jesús. Y llegamos entonces a un punto donde yo fui que aprendí, porque él me dijo, ¿cómo es que tú puedes hablarme de Jesús como una persona que tú conoces? Y yo reaccioné y dije, sí, yo la conozco. Ha sido mi héroe antes de ir a la iglesia evangélica, antes de ir a la iglesia católica. Lo conozco. Ha hecho su estrago en mí. Entonces le conté de la sanidad y cosas y cómo se revelaba. Y entonces él, bueno, pues estaba tremendamente. ¿Por qué? Porque era una persona que le interesaba las cosas espirituales. De eso que se reunían a ver en una noche que iba a florecer una flor que florece una vez por año, un día en la noche. Y entonces se reúnen todos para meditar y ver esa flor. Eso es todo lo que hacían. Y otras cosas más, los ejercicios. Entonces ese día tuve conciencia de que realmente tenía yo la realidad de Cristo conscientemente en mí. No es que no lo supiera antes, pero cuando usted toma jugo de naranja todos los días y después tú vienes aquí y me enseñas de dónde sabe el jugo y una serie de cosas más, entonces tú me vas a preguntar, ¿te gusta el jugo de naranja de esta fruta? Yo te digo, no, si esa es la fruta que yo siempre he tomado, ese es el jugo que siempre he tomado, ahora tú me estás enseñando que es de una fruta. Y yo no lo sabía. Un ejemplo un poquito forzado, ¿no? pero ahí está. Nosotros todos participamos de cosas que nosotros hemos recibido por fe y las practicamos por fe, pero en realidad son cosas que no vemos. Pero hubo un hombre en la Escritura que a él le interesaba precisamente ver aquellas cosas que su maestro veía. Como a todos nosotros nos interesa, cuando nos interesa algo que alguien sabe un poquito, ha tenido experiencia con Cristo, nos interesa saber por qué y cómo la adquirió. Y le preguntamos, y si nos toca, o tenemos la virtud, tuvimos la suerte de que alguien nos enseñara, pues mucho mejor, porque para enseñar se necesita tener una realidad de lo que es, de lo que vamos a enseñar.
No me vas tú a enseñar pintura si no sabes que el rojo y el amarillo dan naranja. Eso es lo básico. Que el azul y el verde da el azul verde. Si el azul y el amarillo da verde. Y también hay otra cosa que yo te puedo decir esta noche para que lo aprendas. Todos los colores son opuestos a otros. El verde es opuesto a qué? Al rojo. En la naturaleza todos los colores son opuestos unos por otros. Tú pones 3 colores, amarillo, rojo y azul, y después todos los demás, y te haces tú todo, y todos los opuestos a cada uno de ellos, da color. ¿Qué color da? A ver si saben. Tierra. Da el mismo color. Usted liga azul con rojo, usted liga opuesto, rojo con verde, y te da color tierra, brown. Decimos cuando nosotros era carmelita. Sí, aquí café. Café, como la hermana que está ahí, Dolores. La café. Si le echas más blanco, el café más clarito. Sí. Es lo mismo que tú tomas café y le echas un poquito de leche. Bueno, si usted toma el amarillo y el violeta y lo hace, te da el mismo color. ¿Y cómo lo aprendí? Bueno, muy fácil, en práctica. Yo dibujaba, pintaba y aprendí todos los colores y de dónde salían todos. Cuando tenía yo mis 5, 6 años, 7 años, yo sabía todo eso. ¿Por qué? Porque era más fácil, eran los dones que tiene uno, Dios le dio. Y mi familia es bastante gente que tiene esa facilidad. Pues bueno, esa es la realidad que nosotros necesitamos en este día ser restaurados para poder alcanzar. Ese hombre se llamó Eliseo, que nosotros tanto hemos dado y que tenemos por acá por acá tenemos. Bueno, el caso es que usted lo conoce, tengo una transparencia. Eliseo fue visitado por Elías, y Elías tuvo una experiencia inolvidable, una experiencia tremenda, se recuerda en el monte en Sinaí, donde en una cueva entonces Dios le habló y salió afuera y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces le pregunta a Dios como si no supiera que estaba ahí, si sabía, si un ángel le había dado 2 comidas por el camino, él había comido, estaba extenuado, pero él tenía tanto deseo de llegar allí que no quiso llegar incompleto, quiso llegar completamente, pero que eso fue un viaje muy atropellado. ¿Pero por qué? Porque detrás venía la muerte. Y él tenía una cosa con su vida, que era poder servir a Dios en su vida. Él era profeta. Él fue el que hizo descender fuego del cielo sobre todo el sacrificio. Era aguerrido, era bravo, era un hombre apasionado, era tremendo. Si usted lo lee, no se puede imaginar qué tipo de persona era. Pero él tenía algo que Dios le había dado, que era que pudiera restaurar Israel. Y Israel son las 10 tribus cuando nosotros como gentiles estamos identificados. Y de muchos de nosotros tenemos sangre israelita, por así decirlo, para que usted pueda entender. Porque diríamos en tiempo moderno como somos judíos y no lo sabemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una serie de cosas que sería un poquito largo explicar, pero es así. El caso es que este hombre sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Él tenía una cosa que hacer y esa era ¿cómo le podemos decir? Cuando la agenda de él, paso por paso. Pero algo pasó en su vida que llegó al extremo de que aquella mujercita le dijo que lo iba a matar y entró en pánico, porque era débil también, porque era hombre. Y entró en pánico y dijo, practica para que te quiera. Esta mujer me va a matar y me mata. Y no llegó el caso fue que fue a buscar a Dios, pero fue a buscarlo al lugar donde Moisés lo vio sus espaldas, porque no lo vio de frente, donde Moisés estuvo con él. Fue a buscarlo donde Dios hizo un milagro de bajar al cielo ahí mismo, o sea que vino y bajó ahí y estuvo con él.
abrió la dimensión y ahí estando aquí en la tierra, Moisés participó de todo, vio sus espaldas, oyó, vio muchas cosas que escribió y en fin, él dijo, yo voy a ir y fue para allá. Y ahí se sorprendió porque allí Dios le alcanzó, pero lo primero que le pregunta es, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces él le dice, ¿por qué está ahí? Entonces nosotros tenemos que saber en esta noche y cada día por qué estamos aquí en la tierra. Y por qué nos hizo a nosotros nacer en el tiempo que nos pudimos encontrarnos con otro acá. ¿Por qué no nacimos yo hubiera sido hermano de mi papá, imagínate, si hubiera nacido con el tiempo de él, en 1910, pero no nací en 1910, nací por los 40, en la guerra. Entonces, por una razón, estamos aquí, unos que nacieron un poquito después, otros antes, pero estamos aquí. Y estamos aquí vivos para que nuestra vida sea entonces capacitada por el Espíritu de Dios. Y entonces el Señor nos manda a que veamos a Elías. Y cuando nos manda a ver a Elías, vemos algo maravilloso que nosotros tenemos de gratis. Desde el día que recibiste a Jesucristo, como te dije un ratito atrás. Desde el día tal vez de pequeño que tú conociste a Jesús. Y así como aquel día yo me di cuenta con aquel hombre, aquel arquitecto que me estaba hablando y me dijo, ¿cómo es que tú conoces a una persona? ¿Cómo es que tú le conoces? Y yo digo, para mí siempre, porque si tú toda la vida estuviste con un hermano, con tu hermano, y que alguien te diga, ¿y cómo tú conoces a tu hermano? Tú dices, ¿verdad? ¿Cómo? Si yo he estado conmigo toda la vida. Bueno, pues nosotros igual. El caso es que Elías, Dios le hizo pasar entonces fuera de él, hizo pasar el fuego, hizo pasar el aire, el viento recio, y hizo pasar todo el fuego, el viento y el terremoto, y dijo Dios, y Dios no estaba en ninguno de esos lugares. Esas cosas Moisés podía haberlas provocado por las palabras, como hizo llover, como secó, pero esta vez Dios estaba tratando con él que le descubriera dónde verdaderamente estaba. Y cuando entonces él le habló como un siervo pasible, como dice la Escritura, entonces él se cubrió el rostro, porque escuchó una palabra suave, ligera, y un amor tan grande, una realidad tan grande de Dios dentro, que realmente tuvo que cubrirse. Cuando los judíos se cubren para orar, porque por respeto, entonces se humilló ahí y él escuchó y tuvo entonces la conciencia, por haber vivido eso, de que Dios estaba dentro de él. Entonces ya lo ubicó. Ya no era que lo creía o alguien se lo dijo, porque él veía fuego dentro de él y bajaba fuego. Él veía agua, vio la nube, le dijo al criado, mira, vete al mar ahí si ves, y vio una nubecita con un puño y corrió porque sabía que venía, porque él paría todas esas cosas, las sacaba, le daba luz a esas cosas que tenía dentro. Y que nunca pensó que un Dios tan grande que le daba tantas cosas, en que su apasionada vida pudiera él vivir ahí dentro de él. Y cuando Dios se lo mostró, entonces todo cambió para él. Muchos cristianos en este día, muchos hermanos en Cristo, no tienen esa seguridad, creen. Y la mayoría que están en los atrios, o que estamos un poquito en Pentecostés, por ejemplo, pues estamos mientras haya fuego y alabanza, y estamos ahí. Pero cuando entonces estamos yo digo estamos porque somos parte de nuestro pueblo, ¿no? Cuando entonces estamos en la calle y en otros lugares, pues actuamos diferente, porque vivimos una vida dual. Cuando, no sé si te va a dar en esa parte, cuando dice Juan, sí, lo cantamos esta noche, o si él me besara cuando beso su boca. Mira, lo que está diciendo ahí, eso, en la revelación del Espíritu de Dios, es un hombre y una mujer, ¿me entiendes? Pero él está diciendo
si Él me besara, si Él me besara. Lo que está diciendo es que el Padre, ¿ve?, y el Hijo, nosotros y el Padre, hacemos una unión perfecta en nuestra alma, espíritu y cuerpo. Eso es lo que es el beso. Lo que muchos pastores, tengo un amigo pastor que digo, no, yo nunca predico de eso, porque como dice ahí tanto, y ese canto lo hizo un hermano. Imagínate yo cantando, oh sí, a mí me besará, y ahí está diciendo que debe besar a una mujer, el alma y el espíritu. Porque hay una unión sin separación, y esa unión sin separación está hablando del Padre, la realidad del Padre. Bueno, el caso es que este Elías fue conforme Dios le dijo, fue a buscar a Eliseo. Y Eliseo tenía la agenda ya nueva, y la agenda nueva tenía que hacer ciertas cosas, tenía que ungir a Jehú, en lugar de dejarlo ahí, ungir, él tenía que entonces buscar a Eliseo y ungirlo para que fuera entonces el sustituto de él, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo lo que le dio a hacer. Y entonces cuando llegó a ver lo digo para los hermanos que nunca lo han escuchado, cuando llegó a ver a Eliseo, se encontró a Eliseo, que era un hombre que tenía de trabajo, un hombre que era fiel en su actividad de trabajo, y tenía 12 yuntas de bueyes. Tenía una cooperativa ahí, ¿cómo es? Tenía una empresa. La latifundio. Tenía ahí bastantes animales para lavar la tierra y demás. Y cuando lo vio, parece que a Dios le había hablado. Inmediatamente reconoció al profeta. Y el profeta, cuando llegó a él, no sé si lo sabía de antes, pero lo encontró con un hombre sin pelo en la cabeza. Y ese hombre sin pelo en la cabeza no podía haber sido ungido. Pero si Dios le dijo que lo ungiera, entonces tenía que haber un instrumento aquí, tenía que haber algo, y era el manto que tenía él, del pelo de camello. Y cuando entonces lo vio, le tiró el manto. Ya Eliseo sabía que lo iba a ungir, él sabía cómo hacerlo, y le echó el aceite por la cabeza, y entonces ahí fue el inicio de Eliseo, que entró como un criado, como un ayudante. Pero la meta de Eliseo era ser como su maestro. Y entonces llegó un momento de que ya ellos terminaron de hacer muchos trabajos, fueron donde fue el tiempo de hacer la escuela de profetas, donde comenzaron entonces a hacer grupos de profetas. Y quiero decirte con esto que el profeta es una persona que puede ver. ¿Ve? El único requisito para el profeta es ser vidente. Entonces, ellos hablan de lo que Dios le dice y ellos lo ponen a producir. El caso de Elías es un caso muy tremendo, porque Elías veía fuego y dijo, va a caer fuego, cayó fuego. Y entonces así todas las cosas. Si nosotros tenemos una clase, tenemos como escuela de profetas, estamos nosotros en este día, es porque Dios tiene que mostrar algo que se vea en nuestras vidas, cosas que nosotros no hemos visto en tiempos pasados, no vimos hace 40 años atrás, no vimos en nuestras denominaciones, no vimos en el movimiento pentecostal ni el movimiento carismático. Lo vemos hoy. Es hoy el tiempo de ver. Y entonces, lo que no se ve. Díganme otra vez. Estamos con Cristo. Voy a leer lo que dice, parafraseadamente, lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. ¿Cuántas veces lo he dicho este año? ¿Cuántas veces lo dice el año pasado? ¿Cuántos de los que han escuchado me han venido, hermano Pablo, tuve una experiencia que comencé a ver dónde estaba? Comencé a ver unas cosas secretas y comienza a decirme, no, todavía no, doctor, todavía no ha venido alguien que me diga de esa forma, ni yo le puedo decir de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, Eliseo, está como, nosotros tenemos que identificarnos con él.
Porque él dijo, yo quiero doble porción de lo que tú tienes. ¿Y qué es doble porción? Lo hemos dicho en las clases, lo hemos dicho tantas veces. Y el Espíritu me la premió hoy todavía para que viéramos del detalle que realmente es una gran necesidad. Ver lo que nosotros necesitamos ver. Elías no vio a Dios en el terremoto, no vio a Dios en el fuego, no vio a Dios en el ciclón, en el aire. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde fue? Sí. En su corazón. Y si nosotros no podemos vernos a nosotros mismos sentados en lugares celestiales, debe entonces arreglarse algo dentro de mí. ¿Por qué? Porque el mismo Eliseo, cuando pasó ya tiempo y ya Elías se había ido, que estaba ya con el criado, ¿qué pasó? Estaban rodeados de toda la gente que estaban buscando ahí para darle guiso, como dicen acá, ¿no? Para matarlos. ¿Sí? Y el criado estaba, que tú sabes. Y Eliseo estaba tan campante como si estuviera rodeado de nada, de gente que está en regalo. Y entonces él le dijo, Padre, abre los ojos al criado para que él vea. Y vio. ¿Y qué vio? Todo un ejército de ángeles alrededor de ellos. Si nosotros podemos este año y en este curso, o tal vez todo este año, cuando lleguemos entonces a primavera, verano, y luego otra vez el invierno, y si tenemos la esperanza en nuestros corazones de que Dios haga algo, entonces vamos a usar esta clase para pedírselo con todo su corazón, con todo nuestro corazón al Señor, que nos abra, ¿sí? Que nos podamos ver exactamente lo que pidió Eliseo a Elías. ¿Saben la historia? Quiero terminar con esto, porque ya nos quedan como 10 minutos, le voy a robar 5 a ustedes. Entonces, Eliseo no quiso perder de vista a Elías. ¿Por qué? Porque quería eso. Y usted quiere eso, Dios lo va a hacer. Porque él dijo que es para ahora. Porque es lo que yo necesito ahora y tú necesitas. Muchas cosas las hemos hecho por fe. Por fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo, por fe hablamos en lenguas, por fe participamos, por fe, inclusive hasta profetizamos por fe. Todo lo hacemos por fe y está bien. Pero llegó un momento de que nosotros tenemos que precisamente participar de aquello que nosotros necesitamos para este tiempo. Y esto el Señor lo guardó para precisamente este tiempo. El tiempo de restaurar todas las cosas. Para poder restaurar las cosas aquí en la tierra y en nuestra vida y en la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor y de la iglesia, etcétera, etcétera, tenemos entonces que ver cómo son las cosas. Yo no puedo restaurar, hablé de cuadros, de pintura, ¿no? Y yo voy a restaurar un cuadro, pero yo tengo que saber cómo estaba. Tengo que restaurar mi reloj, tengo que saber cómo funciona el reloj. Yo no puedo restaurar mi reloj. Tengo que llevarse a alguien que sea experto en la marca esta. No sé ni qué marca es, pero... ¿Ve? Entonces, ¿para qué? Para que entonces diga, sí, eso que le falta estas cosas, tiene roto otras cosas, entonces lo arregla. Y cuando lo arregla, entonces funciona como debe funcionar. Eso es restauración. Y si estamos nosotros en el tiempo de restauración de todas las cosas, podemos entonces entender por qué estamos en ese tiempo. Y el tiempo de restaurar todas las cosas significa que también tiene que restaurar aquello que realmente el Señor nos dejó ahí en la Escritura como una gran necesidad. Si nosotros estamos con la responsabilidad de restaurar, tenemos responsabilidad de ver cómo Dios ve las cosas y como su Elías veía las cosas y como Eliseo las deseó. Eliseo representa a la iglesia de este tiempo. Eliseo representa a la iglesia de este tiempo porque Eliseo no tiene señal de autoridad sobre él. Aquí nos está dando la clase es el hermano Pablito, el hermano Pablo. No tenemos ninguna intención ni ningún deseo de ser papa. Si algún día quise servir al Señor y tuve que hacer algo, bastante me costó,
porque llegó un tiempo que ni podía estudiar en el seminario porque me iba de Cuba. Llegó un tiempo que no podía, todo era, no se podía avanzar para nada, aprendiendo de él. Pero Eliseo dijo, yo no te dejo. Los profetas comenzaron a decirle, quédate aquí. Él le decía, quédate aquí con este nivel profético, quédate aquí con Jericó, este nivel profético más alto. No se quedó ahí. Yo quiero seguir. Y entonces llegaron los 50 profetas allí a la orilla del Jordán. Y el Jordán, para los que no saben, es el río de muerte. El río que tipifica la muerte, entrando en todo lo que es la vida del mar de Galilea. Viene desde las montañas arriba, del monte Hermón, y viene bajando, y entonces ese río de muerte, estaban ellos frente a ese río. Salen del ambiente de los 50, salió del ambiente de Pentecostés, pero aquellos 50 profetas estaban mirando lo que pasaba. Yo te aseguro a ti que cuando ellos pasaron, no sé qué distancia estarían de allí, pero cuando entonces Eliseo, que ustedes saben lo que pasó allí, y cuando Eliseo recibió el manto y regresó con el manto, les mostró a ellos que el poder que estaba sobre Elías estaba ahora sobre él. ¿Por qué? Porque volvió a tomar el manto de él, y antes de tomar el manto de él y ponerse arriba, se rasgó su ropa. Se dejó su vieja vestidura y comenzó entonces a participar de lo que no se ve, de lo que no se veía. Entonces ahí fue donde lo hizo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Lo que le dijo Elías a Eliseo. Es una cosa bien difícil que tú me has pedido. Lo que nosotros estamos diciendo, que lo que dijo esta noche es algo bien difícil. Si usted quiere ver lo que no se ve, tú estás pidiendo una doble porción de tu espíritu. Porque esa doble porción está constituida por lo que se ve y lo que no se ve. Que cuando entonces nos reunamos aquí, o nos reunimos para alabar al Señor, podemos estar aquí alabando al Señor y a la vez podemos ver el lugar que no se ve acá. Luego la doble porción tiene dos formas, la que se ve y la que no se ve. Y esto Eliseo lo recibió porque bien claro se lo dijo su maestro: tienes que verme cuando sea quitado de ti. Yo estoy seguro de que él lo vio, porque ahí lo dice: Padre mío, carro de Israel, le decía padre a él, a Elías, carro de Israel y su gente de a caballo. Un Merkabah que no pudo ver, de esos 50, por muy cerca de aquí que estuvieron, no lo vieron. Yo no sé qué distancia estaban de ahí. Ellos se quedaron de ese lado del Jordán. Y cuando esto ocurrió con Eliseo, y Eliseo vio que eso era el sábado en ese Merkabah, ese carro de Israel, esa nave, entonces cuando él lo vio, Elías le dejó caer el manto, queriendo decir: tú lo vas a recibir. Y por eso es que se rasgó su vestidura y se puso entonces de criado, y se puso entonces, se quitó todo impedimento que le cubría a él, se puso el manto, y ahí entonces el Señor lo ungió con la doble porción. La doble porción del Espíritu en nosotros nos capacita para ver las cosas, tener discernimiento, y para entonces también ver lo que el ojo no puede ver. No es que esté yo diciendo esto para ver los ángeles y para ver las cosas, sino ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y si el Señor dijo a través del apóstol Pablo: estamos con Cristo sentados en lugares celestiales, yo estoy seguro que el apóstol Pablo podía ver esas cosas. Porque él dijo: yo conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó. ¿Por qué Pablo no dice lo que vio en el tercer cielo? Porque estaba ciego. Y él dice: yo no sé si en cuerpo, pero en cuerpo. Pablo no tuvo que salir de ahí de casa de Cornelio, ¿no? ¿De Cornelio? No, de Cornelio fue que vino. No. Él estaba en una casa. Estaba en una casa.
Pero el que vino a buscarlos, Ananías. ¿Eh? Simón el curtidor. No, el que vino a unirlos, hermano Pablo, Ananías. Pues Ananías vino, porque Dios le dijo, vete allá para que Pablo reciba la vida. La experiencia de Pablo del tercer cielo, una experiencia donde él dice, yo escuché. Y cuando tú escuchas, ¿qué dije hace un ratito? Si tú escuchas, perro, tú no puedes ver gato. Él escuchó palabras que no puedes describir porque no podía verlas. Él escuchó misterios que tenía después, que él le costó muchos años revisar toda la ley y revisar toda su vida, lo que quería y todo, para poder entonces llegar a un punto de ser un instrumento como fue del Señor. Nosotros lo hemos recibido de gratis todo. No hemos tenido que ir a un convento ahí, a cerrarnos ahí, a ver si le arrebatamos algo a Dios. Eliseo entonces comenzó su trabajo y lo primero que hizo fue mostrarle a aquellos 50, como decía el hermano Frank, esos 50 de Pentecostés, sí, 50 Pentecostés. Entonces él golpeó las aguas de muerte y cuando las golpeó preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías está en mí. Y yo puedo participar de lo que no se ve. Le dio la autoridad al Señor a través de esa experiencia. Hay un pueblo en este día que recibe completamente toda esta gracia de Dios, porque necesita restaurar la iglesia, restaurar a las personas, restaurar, y la misma restauración para nosotros, que poder entonces participar de la doble porción. Yo le dije, ¿no?, que ese día que yo iba con este joven que era un rabino que me dijo, ¿qué estás leyendo? Y que hablamos ahí aquí en un viaje que estaba de aquí a Florida. Y este hombre me dijo, yo estoy buscando, al final casi cuando ya llegamos a Miami, él me dijo, yo estoy buscando esa doble porción. Yo no le pregunté qué era, yo asumí que él sabía. Él no me preguntó, debe buscarla también. No preguntamos nada. Me regaló una sal de Marco, fue cuando me vio ahí en el aeropuerto recogiendo las maletas. Pero siempre me acuerdo que dijo, yo estoy buscando esa doble porción. Esta noche, ojalá que podamos nosotros, quisiera que todos nosotros y cada uno de nosotros pudiera orar al Señor esta noche en su casa. Decirle, Padre, hay muchas cosas que yo tengo que saber, hay muchas cosas que debo conocer, pero hay algo que realmente yo necesito para poder servirte a ti y ser más que un ministro, ser más que un profeta, ser más que un hijo de profeta, ser lo que es un instrumento de Dios para glorificar su nombre aquí en la tierra. Todo viene rápido, el que siembra y que recoge se va a encontrar. Jesús dijo, esto es lo que va a pasar cuando hay un pueblo que le adore en espíritu, en verdad. Este es el tiempo. No se preocupe por las profecías, no se preocupe por lo que dicen otras personas, lo que dice otra iglesia, lo que dice este otro. ¿Por qué? Porque estuve buscando aquí y me encontré que en las profecías, ¿sí?, están ahí, y para ser interpretadas las profecías, dicen los judíos que eso tiene 70 interpretaciones. O sea, tú me reúnes 70 personas con una profecía aquí y la vamos a leer y yo le voy a preguntar a ellos y ellos van a tener 70 opiniones diferentes. Lo que quiere decir esto, que eso está guardado nada más para que sea revelado a sus siervos los profetas, a los que viven en este tiempo. No es una cosa que está escrita para que todo el mundo lo sepa. Y todo el mundo habla de acontecimientos. No es acontecimiento, es una experiencia. La vida en Cristo no es un acontecimiento. Es una experiencia de transformación, es una experiencia donde nosotros usamos a Dios y ese Dios en nosotros se llama amor. El amor que tanto nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados y que nos profesan también las personas, ese amor es Dios. Y fíjense qué grande Dios tenemos, que siendo Él tan grande, donde vivimos dentro de Él, todo el universo está dentro de Él.
Y siendo tan grande, nos dio un cordero y se hizo un cordero humilde y manso y funcionó y trabajó y tenemos la historia. Y ese Dios tan grande ha venido a humillarse, a vivir en nuestros corazones y a mostrarnos que lo que nosotros hemos llamado por nuestras herencias y por nuestra familia, amor, ese es el mismo Dios. Todo lo que los hombres malos y buenos usan y lo más agradable de su vida es precisamente amar. El amar es Dios que se da para que tú lo uses. Y cuando nosotros amamos lo que sea, amamos el trabajo, amamos a una persona, amamos a 10, amamos a 3, a 5, o como Jesús que tenía 12 hijos para amarlos y tenía todos los discípulos, estamos amando, estamos usando a Dios. No hay quien me ame a mí que no use a Dios para amar. Y yo no puedo amar a otra persona si yo no uso a Dios, porque ese amor no es un estado, es una realidad dentro de nuestros corazones y ese es Dios. Y para que Dios se revele tenemos que usarlo. Por eso es que nos ha mandado esta noche aquí que nosotros podamos averiguar estas cosas, y tan sencillo como hay otras cosas más, vaya que son muy grandes, pero son muy sencillas, pero esto es lo más grande que nosotros podemos usar en este día. Tenemos necesidad de que otros sanen, tenemos necesidad de ser sanados, tenemos necesidad de ayudar a alguien, tenemos necesidad de humillarnos, tenemos necesidad de pedir perdón a alguien. No podemos hacerlo sin Dios. Y si tenemos que bendecir, tampoco podemos hacerlo sin Dios, porque Él dijo que Él era aire. Y no podemos hablar una palabra, ni siquiera leer la Biblia, sin Dios. ¿Por qué? Porque hey, esa es la letra, como una H muda en español, esa es la palabra hey, es la palabra judía, hebrea, donde es aire. Y usted no puede hablar sin aire. Tápese la boca y trate de hablar, de decir tu propio nombre para que veas que no puedes. Ese es con aire que salen los nombres. Por eso la Escritura dice que no podemos hablar nada sin que Dios lo hable primero. Él es el primero. Padre, te damos gracias porque esta doble porción la necesitamos. Necesitamos y queremos servirte a ti en este tiempo de restauración de todas las cosas, en este tiempo donde las profecías se discuten en todas las iglesias, en todos los lugares, y muchos dicen que tiene que ser de esta forma. La única forma, Señor, que nosotros entendemos esta noche de poder entrar en tu propósito es que nosotros podamos participar como participaron nuestros amados, que eran como Elías, eran hombres sujetos a pasiones, y Eliseo era como nosotros, murió y aún sus huesos tenían tanta unción que resucitaron a aquel hombre que fue tirado, y aquel cadáver que fue tirado en su tumba. Gracias, Padre, te damos esta noche porque precisamente en nuestra reunión contigo en el Monte Hermón dice muchas cosas que no tenemos tiempo esta noche para participar de ello, pero que en la próxima clase lo haremos, Señor, en tu presencia y bajo tu voluntad, Señor. Ábrenos, oh Padre, las capacidades, como le abriste la capacidad a aquel siervo de Eliseo, y como también Eliseo vio a Elías. Señor, gracias cuando fue ascendido. Gracias por que nosotros, la única señal que tenemos de autoridad sobre nuestra vida y nuestra cabeza es la que tú pusiste, Señor. Esta doble función, para ver las cosas que no se ven aquí y participar de todo lo que nosotros tenemos que participar según tu misericordia. Estamos uniéndonos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza esta noche, para que el río de muerte se separe y podamos nosotros bendecir al resto de tu pueblo y ser parte de esta bendición en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias.